al tercer video de Matemáticas 2. El día de hoy veremos la notación científica, que es un tema muy relacionado con las potencias. ¿Qué es la notación científica? Es una manera de escribir números muy grandes o muy pequeños. A veces no podemos escribir números tan grandes porque no tenemos espacio o simplemente para agilizar nuestros cálculos. Primero veamos las potencias de 10. Son aquellas que tienen como base el número 10. Por ejemplo, 10 a la 1 es 10. 10 al cuadrado es lo mismo que si tuviéramos 10 por 10 y es 100. 10 a la 3 es lo mismo que si tuviéramos 10 por 10 por 10 y es lo mismo que el 1000. Como puedes ver, el número de ceros es el número del exponente que tenemos aquí. Y así nos podemos ir con números más grandes. 10 a la 8 tiene 8 ceros y es lo mismo que 100 millones. También existen las potencias negativas. Recuerda que 10 elevado a una potencia negativa es lo mismo que 1 sobre 10 a esa potencia. Veamos un ejemplo. 10 a la menos 1 es 1 sobre 10 y tenemos como resultado 0.1. 10 a la menos 2 es 1 entre 10 al cuadrado y es lo mismo que si tuviéramos 1 entre 10 por 10 o 0.01. Y así también nos podemos ir con números cada vez más pequeños. Como tip, revisa las posiciones del punto decimal. Aquí tenemos 10 a la menos 3. Y ahora revisa que el punto decimal está recorrido 3 veces. 1, 2 y 3. Entonces, pasemos a la notación científica. Y en la notación científica los números se escriben como un producto. Es decir, tenemos una base, que es el coeficiente, debe ser mayor a 1 y menor que 10. Y como ya te lo mencioné, recibe el nombre de coeficiente. Y también tenemos este número n, que es un número entero al que le llamamos el exponente. Veamos unos ejemplos. 5 por 10 a la 3 es lo mismo que si tuvieras 5 y 10 a la 3 es 1000. ¿Recuerdas el número de ceros? Ahora multiplicamos 5 por 1000 y nos da 5000. 8 por 10 a la 5. Tenemos 8 y tenemos 10 a la 5, es decir, 5 ceros. Y es lo mismo que si tuviéramos 800.000. Estos fueron números grandes. Ahora veamos números más pequeños. 3 por 10 a la menos 2. Es lo mismo que si tuvieras el 3 por 10 a la menos 2. Y 10 a la menos 2 es 0.01, porque tenemos el punto decimal recorrido 2 veces. Y 3 por 0.01 nos da 0.3. 4 por 10 a la menos 6 es 4 y aquí tenemos tenemos 6 posiciones decimales recorridas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces tenemos este número. Como puedes ver, es un número muy chiquito. Y para eso nos sirve la notación científica, para no tener que escribir todos estos ceros. Ahora veamos operaciones con notación científica. En primer lugar, tenemos la más fácil, la suma o resta. Y tenemos dos reglas básicas. La primera es, si la potencia es la misma, se suman o se restan las bases dejando la misma potencia. Aquí tenemos un ejemplo. 3 por 10 a la 4 más 8 por 10 a la 4. Dice primero que se suman o se restan las bases. 3 más 8
es 11. Y luego dice que se deja la misma potencia, por 10 a la 4 por 10 a la 4. Pero recuerda que la notación científica no puede ser un número mayor a 10. Entonces tenemos que recorrer un punto decimal para que tengamos una potencia, un número menor a 1, a 10, perdón. Y esto es 1.1 por 10 a la 5, que es lo mismo que 110.000. Aquí tenemos otro ejemplo. 7 por 10 al cuadrado menos 5 por 10 al cuadrado. Primero hacemos nuestra resta. 7 menos 5 me da 2. Y ahora dejamos la misma potencia. 10 al cuadrado y 10 al cuadrado se pasa como 10 al cuadrado. Y esto me da 200. Y aquí tenemos otro ejemplo. 4 por 10 a la 3 menos 1.5 por 10 a la 3. Tenemos el mismo exponente, entonces podemos aplicar esta regla. 4 menos 1.5 me da 2.5. Y como tenemos la misma potencia, simplemente pasamos el mismo número. Y entonces me queda como resultado 2.5 por 10 a la 3 o 2500. Ahora, si la potencia es distinta, debemos pasar los números a la misma base. Por ejemplo, tenemos 6 por 10 a la 4 y 8 por 10 al cuadrado. Como te puedes dar cuenta, el 10 está elevado a un número diferente. De un lado tenemos 4 y del otro lado tenemos un 2. Dejaremos todo en potencias de 4. 6 por 10 a la 4 pasará normal entonces. Pero ahora, 8 por 10 al cuadrado, tenemos que dividirlo 2 veces entre 10 para poderlo pasar a la 4. Entonces recorremos 2 puntos decimales para que me quede 0.08 por 10 a la 4. Y ahora ya tenemos nuestros dos números elevados a la misma potencia, es decir, a 4. Y ahora ya podemos hacer la resta. 6 menos 0.08 me da 5.92 y pasamos el número de potencia, que es por 10 a la 4. Ahora hagamos la multiplicación. Para este también tenemos dos reglas. Los coeficientes se van a multiplicar y los exponentes se van a sumar. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 4 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la 5. Dijimos primero que los coeficientes se multiplican. Entonces tenemos 4 y tenemos 2. 4 por 2 me da 8. Luego dijimos que los exponentes se suman. Entonces tenemos 9 y 5. 9 más 5 me da 14. Y entonces este es nuestro resultado, que es 8 por 10 a la 14. Recuerda que el 14 me dice el número de ceros que van al lado del 8. Ahora la división, que es muy parecida a la multiplicación. Los coeficientes se dividen y los exponentes se restan. Aquí tenemos un ejemplo. 5 por 10 a la 15 entre 2 por 10 a la 12. Habíamos dicho que los coeficientes se dividen. Entonces, nuestro coeficiente es 5 y es 2. 5 entre 2 me da 2.5. Y lo escribimos como coeficiente. Ahora, los exponentes se restan. Nuestro exponente es 15 y nuestro exponente es 12. 15 menos 12 me da 3. Y eso es lo que escribimos como exponente. Para que nos quede más claro, ahora tenemos un ejemplo con potencias negativas. 9 por 10 a la menos 8 entre 3 por 10 a la menos 6. Vamos a hacer el mismo procedimiento.
Los coeficientes se dividen y nuestro coeficiente es 9 y 3. 9 entre 3 me da 3 y lo escribimos. Luego tenemos las potencias. Tenemos menos 8 y menos 6. Entonces, lo que hay que hacer es escribir menos 8 menos menos 6. Recuerda conservar el signo. Menos por menos me da más. Entonces tenemos menos 8 más 6, que nos da como resultado menos 2. Y entonces esta va a ser nuestra potencia. Por 10 a la menos 2. Finalmente, veamos la potenciación. Se eleva el coeficiente a la potencia y se multiplican los exponentes. Como siempre, tenemos el ejemplo. 2 por 10 a la 5, todo esto elevado a la 3. Dijimos que primero se eleva el coeficiente a la potencia. Entonces nuestro coeficiente es 2 y nuestra potencia es 3. 2 a la 3 es lo mismo que si tuviéramos 2 por 2 por 2 y me da 8. Ahora dijimos que los exponentes se multiplican. 5 es nuestro exponente y nuestro otro exponente es 3. 5 por 3 me da 15. Y entonces ese va a ser nuestro exponente para el 10. Un resumen de lo que vimos hoy es: ¿qué es la notación científica? ¿Cómo se forman las potencias de 10? ¿Cómo se escribe la notación científica? Vimos las principales reglas de las operaciones con notación científica, como lo es suma y resta, multiplicación, división y potenciación.